Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga. Bueno, vamos a presentar el caso Nisman para que usted, que está del otro lado de la pantalla y vio seguramente por arriba, porque es difícil tomarse un tiempo largo en televisión o en un medio de comunicación para explicar este hecho. Nosotros, como gracias a Dios tenemos este espacio de política internacional, podemos hacerlo. Y vamos a hacerlo en este momento. Iniciamos el contexto contándote que el 18 de julio de 1994 hay un atentado terrorista en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Mueren 85 personas de la comunidad, mayoritariamente es un atentado contra una institución judía, la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina. 85 muertos y 300 heridos. Nunca, empieza obviamente la investigación. Las primeras hipótesis que se barajaban era que por el alineamiento incondicional del entonces gobierno de Carlos Menem con Estados Unidos y lo que había sido la guerra del Golfo, una respuesta a eso había sido el atentado contra primero la Embajada de Israel en Buenos Aires y un tiempo después contra la AMIA, que fue el más grave, aunque los dos obviamente son gravísimos. Ponen a conducir la causa al juez Juan José Galeano. Y voy a tratar de resumirlo. En muchos años de investigación se termina estableciendo que en realidad Galeano desvió la causa para que no se llegue a ninguna conclusión específica. Eso lo denuncia la hoy presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un mensaje vía Facebook, porque ella en ese entonces era primero diputada provincial y luego senadora nacional. Como integrante de ambas cámaras legislativas ocupó un cargo en la comisión legislativa, nuevamente, que investigó esos casos. Y ella denuncia, en esos años, cuando estaba Galeano, desvió la causa y yo terminé por convencerme, le llevó una cantidad de años importantes, de que en realidad no había ninguna intención política ni judicial de llevar a buen término la causa AMIA. Primero se habló de la responsabilidad, se habló de muchos posibles responsables, Hezbollah. Sí, de todo. Lo que primero, digamos, lo que sonó fuerte fue la pista siria, que luego, recordemos, se da justo en el contexto de los intentos de acuerdo de paz entre Palestina e Israel en los 90. Estados Unidos estaba interesado en que esos acuerdos de paz lleguen a buen término. Uno de los garantes de los acuerdos de paz era Siria. Entonces se determinó que esa pista, digamos, por presión de Estados Unidos, debía ser olvidada, y se apuntó otra pista que era la pista local, policías bonaerenses. Después se descubre que ahí también el juez Galeano y gente vinculada de los alrededores había sobornado a Tejeldín, que supuestamente era el que había armado la combi que se había estrellado, el coche bomba. El coche bomba, con $300.000 para que inculpara a policías de la provincia de Buenos Aires. Esto, el propio Galeano lo filmó, una cosa muy extraña, al estilo Vladimiro Montesinos, que también filmaba sus sobornos, y esto le llevó al procesamiento de él y otros funcionarios, incluido el presidente Menem, por encubrimiento de la causa AMIA. Después aparece la pista iraní, más cerca en el tiempo. O sea, en definitiva, nunca se termina de establecer con seriedad quiénes son los responsables intelectuales de este atentado. Y por intervención de los servicios secretos estadounidenses, la CIA y el Mossad israelí, se integra la sospecha de que fueron funcionarios del gobierno, ninguna organización terrorista, sino funcionarios del gobierno iraní quienes están detrás del atentado, en el marco de una política exterior de Washington muy agresiva, y de Israel ni que se diga, en contra de la República Islámica de Irán. Entonces esto servía para demonizar al gobierno iraní, ligarlo al terrorismo, etcétera, etcétera. Y en la causa, digamos, el inculpamiento a 9 funcionarios gubernamentales de la República Islámica de Irán solo se sustenta en dichos de servicios de inteligencia
de Estados Unidos, de Israel, es decir, muy endeble, no hay material probatorio. Pasan los años, lo vamos a resumir, porque si no nos vamos a meter en líos. Pasan los años y no se llega a ninguna conclusión, y estos ciudadanos iraníes o funcionarios no pueden ser interrogados por la justicia argentina. ¿No es cierto? Entonces se emiten órdenes de captura en contra de ellos mediante la Interpol, y se emiten estos famosos alertas rojos, ¿no? Sí, que son pedidos de captura internacional. En la jerga se conoce como alertas rojos, son pedidos de captura. Porque en la Interpol hay distintos niveles de pedidos de captura. El rojo, obviamente, es el más peligroso, digamos. Ok, en este marco siguen sin capturarse a los ciudadanos iraníes. A uno, que era el embajador en Buenos Aires en aquella época, en un momento lo detienen en Londres. No le hallan ninguna prueba, lo tienen que soltar y el Estado argentino le tiene que pagar $25.000 de indemnización. En este marco de acontecimientos han pasado 21 años entre todo este proceso, ¿no? Ya ingresados en los años 2000, llega a la presidencia Néstor Carlos Kirchner y le imprime una nueva voluntad esclarecedora a la causa AMIA. Designa como jefe de fiscales a Alberto Nisman. El jefe de una unidad especial de investigación de la causa AMIA. Esto es entre fines del 94 de 2004 e inicios de 2005, en que Nisman empieza a ser la cabeza de la fiscalía que investiga la causa. Siguen pasando los años, hablamos de 2004, 2005, y no hay avances en la causa, y los ciudadanos iraníes siguen sin poder ser interrogados por la justicia argentina. ¿Qué sucede entonces? El gobierno de Cristina establece un acuerdo, ¿cómo se llama? Sí, un memorándum de entendimiento entre Irán y Argentina que se firma en enero del año 2013, si no me equivoco. Entonces, sí. Argentina e Irán llegan a un acuerdo 2013. En el que los puntos principales se dan en torno a la causa AMIA y establecen que estos ciudadanos iraníes van a poder ser interrogados, es uno de los puntos del acuerdo, por autoridades judiciales argentinas en Teherán, ¿es así? Exactamente. Sí, establece una comisión de la verdad, la participación de juristas de renombre nombrados por los dos países para tratar de esclarecer la causa. Efectivamente el interrogatorio en la capital iraní, son 9 puntos y otra serie de cláusulas tratando de llegar a un esclarecimiento. Esto es firmado por ambos países, se tiene que corroborar luego por los parlamentos de algunos países. Irán, hay muchos que dicen que Irán nunca lo aprobó, Irán dice que sí lo aprobó porque no necesita que eso pase por el parlamento, tiene que pasar por otras instancias diferentes. Y después ese memorándum de entendimiento es aprobado por el legislativo, pero luego una presentación de las dos entidades judías, AMIA y DAIA. Eso es en Argentina, ¿verdad? Porque sí. Saltaste de Irán a Argentina. El Parlamento argentino sí lo aprueba. Pero después de eso, el Poder Judicial, esto ya lo habíamos comentado, le dice... Pero instancias por eso digo, a instancias de la AMIA y de la DAIA, que primero habían dicho que sí, y luego, extrañamente, a la Cámara Federal, que es una cámara muy susceptible a las presiones de los servicios de inteligencia, termina aceptando esta presentación de la AMIA y la DAIA, no de memoria activa, que es otro sector de los... no entremos tanto en... No, pero es la AMIA y la DAIA la que piden a la justicia que intervenga. Está bien, pero la justicia argentina dice que, y esto ya lo habíamos comentado, un acuerdo que tomó el Poder Ejecutivo junto al Poder Legislativo no vale, más allá de quién le haya pedido. Que esto es un dato muy significativo porque evidentemente que está habiendo un salto ahí de poderes. Ok, llegamos hasta ahí. Ahora aparece, y nos salteamos una buena parte, pero vamos a ir un poquito más rápido, aparece Nisman. ¿Sí? En el marco, lo venimos comentando aquí en Ojo con los Medios, de una guerra entre entre sectores del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en donde se lanzan una serie de acusaciones contra los principales funcionarios del gobierno kirchnerista. Entendemos, o la mayoría de los analistas entiende, al menos de este lado, obviamente los opositores no,
que con muy poca base jurídica, ¿no? Por ejemplo, aparece además un juez, que es Ariel Lijo, que es como una especie de quien lleva el liderazgo de las causas en contra del gobierno, por decirlo de alguna manera. El juez aparece en los festejos del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos, junto al líder de la oposición mediática, al gerente del Grupo Clarín, aparece con el embajador de Estados Unidos festejando el 4 de julio. O sea que hay un entramado ahí muy complejo. En este marco, el fiscal Nisman acusa, pasan algunos meses, el fiscal Nisman ahora, primeros días de enero, la semana pasada, acusa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de establecer un acuerdo o de pretender establecer un acuerdo secreto con Irán para que estos ciudadanos que históricamente están acusados por el atentado se les levante la alerta roja de Interpol y entonces todo quede en la impunidad. Dice el fiscal Nisman que según escuchas telefónicas que él tenía, algunos funcionarios del gobierno o gente allegada al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner negociaba con Irán para que, a cambio de algunos intercambios comerciales, se logre la impunidad en la causa AMIA. ¿Qué asidero podemos darle a esta acusación de Nisman? Hoy lo estábamos discutiendo. Y aún nunca pudimos escuchar a Nisman y sus pruebas. Creo que no hay muy poco asidero. Las personas involucradas son de un bajo nivel de decisión en el ámbito de gobierno, y suena muy poco creíble que la presidenta encabece una organización delictiva para garantizar impunidad a cambio de beneficios comerciales que, por cierto, nunca se dieron y nunca se produjeron. Pero lo que vos me decías hoy, Mariano, era que es imposible que una negociación de ese nivel de Estado sea encargada a algunos personajes que tienen relación política con Irán, pero que ni siquiera son funcionarios del gobierno oficial. Claro, no son funcionarios. Habla de un diputado y dos dirigentes territoriales de base, de movimientos sociales. Uno supone que, un acuerdo de este nivel de magnitud sería entre funcionarios de altísimo nivel y de un carácter reservadísimo. Por otra parte, el jefe de la Interpol envió cartas y hizo públicamente la mención de que Argentina jamás pidió el levantamiento de las alertas rojas, es decir, de los pedidos de detención, y lo hizo por diferentes medios la Interpol, e incluso, ponderó que el gobierno argentino siempre exigió que esto no se levantara y que el único que tenía la potestad de hacerlo era el juez de la causa, que es Nicola Bacotá. El eje central de la acusación del fiscal Nisman en contra de Cristina Fernández de Kirchner es que ella estaba haciendo una negociación para levantar las alertas rojas contra los ciudadanos iraníes y de esa manera lograr la impunidad de la causa AMIA. Entonces sale el canciller, se lo mostramos aquí la semana pasada, y dice, esto es mentira. Acá tengo la carta del jefe de la Interpol diciendo que en ningún momento hubo una solicitud argentina por levantar las alertas rojas. Ahora, el fiscal Nisman, les voy a pedir, muchachos, un segundito adentro si podemos hacer un poco de silencio, porque necesitamos harta concentración para presentar este caso que no es nada simple. Y van a disculpar. El fiscal Nisman estaba de vacaciones con la hija en España, de vacaciones por el cumpleaños número 15 de su hija. Estaba en medio de la feria judicial. Esto en enero se frena todo el Poder Judicial en la Argentina y es lo que se llama feria judicial. Los juzgados cierran, solo se mantienen algunas guardias. Entonces, muy repentinamente, el fiscal Nisman, y esto lo denuncia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una carta publicada hoy, el fiscal Nisman suspende las vacaciones que tenía planificadas durante la feria judicial con su hija de 15 años, deja a su hija en el aeropuerto de Barajas en Madrid, a la espera de su madre, y muy raudamente regresa hacia Buenos Aires
y presenta la denuncia de no me acuerdo cuántas fojas, 3.000 y pico, algo así, de escuchas telefónicas, 300, se habla de 300 CDs. Y presenta la denuncia en contra de Cristina. Entonces la pregunta obvia es, ¿por qué este fiscal que tenía unas vacaciones planificadas y en medio de la feria judicial, evidentemente recibió la orden de alguien para frenar sus vacaciones, volver a la Argentina y presentar esta denuncia? Adicionalmente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner denuncia que esto sucede pocas horas después de la marcha en contra del terrorismo por el ataque a Charlie Hebdo en París. O sea que deja entrever que habría una intencionalidad en medio de esta oleada de condena al terrorismo internacional de ligar a la presidenta argentina al terrorismo. ¿Sí? Sí, o que no ejerce fuerza o rechazo ante esto. Exactamente. Adicionalmente a esto hay otro elemento, que es que ya ha quedado claramente establecido que el fiscal Nisman tenía una relación muy cercana con los servicios secretos, tanto dentro de la República Argentina como del Mossad y la CIA, que informaba a la Embajada de Estados Unidos sobre su accionar antes que a la justicia argentina, y que bueno, que nada, que era básicamente, prácticamente un agente de ellos dentro de la justicia argentina. Hay otro elemento, que es que pocas semanas antes de estos sucesos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una purga dentro de los servicios de inteligencia argentinos. O sea que dentro del servicio de inteligencia exteriores, no. No, la CIDE ahora es Central de Servicio de Inteligencia. Del CIE, Estado. Del Estado. La CIE. O sea que dentro de los organismos de inteligencia argentinos hay un fuerte enojo con la presidenta argentina. Además que, a ver si nos da chance y tiempo de verlo, está establecido que una de las grandes deudas de la democracia argentina es no haber podido limpiar a esos servicios de inteligencia desde la dictadura hasta hoy. Uno de los descabezados es un agente de apellido Estiuso que está desde el 72 en la Central de Inteligencia, pasó todos los gobiernos democráticos y recién hace un mes y medio fue pasado a disponibilidad, y que es considerado el que trabajaba codo a codo con el fiscal Nisman para armar la causa, y que él prácticamente llevaba los hilos y la conducción política de esa causa, y que una de las órdenes podría haber provenido de él para el retorno de Nisman, ¿no? Obviamente es una especulación, pero entendiendo las relaciones que tenía, y Wikileaks lo marca, entre Nisman y Estiuso. Hay otro elemento, que es que cuando vuelve el fiscal Nisman, vuelve muy repentinamente de sus vacaciones europeas y presenta la causa en contra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo hace, él tiene que presentar esa causa primero ante el juez de la causa AMIA, que es Rodolfo Canicova Corral. No se la presenta al juez, y tampoco la presenta ante la Cámara, que es donde tendría que haberlo presentado para que esa causa se sortee y vaya a X juzgado. Va a interponer esa causa ante la jueza que está ocupando el lugar del hijo, del juez Lijo, el juez que habíamos dicho que había estado presente en la Embajada de Estados Unidos para los festejos del 4 de julio y que lleva todas las causas en contra del gobierno. Entonces, en medio de esta batalla judicial en contra del Poder Ejecutivo, el fiscal Nisman también eligió que esa causa la llevara adelante el mismo juez que lidera todas estas causas en contra del gobierno, cuando lo que tendría que haber hecho primero es decir, al juez de la causa AMIA, tengo estos elementos, ¿qué hacemos? Además presentó la causa y le pidió a la jueza suplente de Ariel Lijo que levante la feria judicial, cosa que, ¿qué ocurrió? Dijo que no, porque consideraba que no había elementos probatorios ni pedidos de capturas y otras instancias que requería el levantamiento de la feria. Ok, la justicia argentina entonces le dice al fiscal Nisman, las pruebas que vos tenés para inculpar a la presidenta no nos parece que sirven
o no son tan trascendentes o no amerita el no levantamiento de la amerita feria. el levantamiento de la feria judicial. Días después, entonces, Nisman tenía que hacer esta presentación de sus escuchas secretas, no sé, pinchadura de teléfonos, tenía que hacer la presentación de su causa, los argumentos que tenía en contra de la presidenta lo tenía que hacer ante la Cámara de Diputados, en una comisión dominada por la oposición. Pocas horas antes de esta presentación, el fiscal Nisman aparece con un tiro en la cabeza. Los indicios apuntan hacia un suicidio. La fiscal que lleva adelante la causa dice que no hubo terceras personas involucradas en esta acción, pero hoy sale un elemento que ayuda a la oposición, que es que no se encuentran rastros de pólvora en las manos del fiscal Nisman, cosa que no es determinante. Ya habían dicho que podía suceder, porque es un arma de bajo calibre, es una pistola X, no sé cuáles son las especificidades. Y el otro dato que dieron es que la muerte que ocurrió entre las 14 y las 15 del día domingo, en ese momento en su departamento, vive en un barrio muy exclusivo, en un departamento muy custodiado, no accedió ninguna persona al departamento, la forma en que estaba ubicado el cuerpo que quedó en el baño, era imposible que alguien lo acomodara y se retirara, es decir, todo indicaría que se habría suicidado. Habría que igual seguir esperando las pruebas adicionales. Ahora va a haber pruebas de ADN. Este es el caso trazado a grandes rasgos. Es evidente que el principal perjudicado, esto lo decíamos en la emisión anterior, por la muerte del fiscal Nisman es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que no tiene obviamente una política estatal de asesinatos selectivos en contra de sus opositores, que se maneja dentro de un marco de una plena democracia y que obviamente mantenía una batalla dialéctica o política con el fiscal Nisman, enmarcado en la otra batalla de parte del Poder Judicial en contra del gobierno, y en ese plano obviamente se iba a dar la batalla en la Asamblea, en el plano de las ideas, de los argumentos políticos, en contra de lo que todos consideran el endeble caso presentado por el fiscal Nisman. Entonces, para el gobierno, aparentemente, era fácil refutar las argumentaciones que manejaba y las pruebas que mantenía el fiscal Nisman. Decimos que era fácil, pero también la justicia argentina le había dicho al fiscal Nisman: lo que usted nos trae como pruebas no es suficiente para que nosotros levantemos la feria judicial y avalemos una presentación en contra de la presidenta de la Nación. No es que lo estamos diciendo nosotros de este lado, ni el gobierno argentino, porque la justicia que le dice no a Nisman no es justicia ligada o cercana al poder ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ha quedado más o menos claro? Ha sido muy complejo presentar esto, son muchos elementos, una causa que además no es conocida por la sociedad boliviana porque es de otro país. Esperemos que esta presentación haya sido lo suficientemente didáctica como que para que mínimamente queden establecidos el marco en el que se genera este caso, que está sacudiendo a la sociedad argentina, que está sacudiendo al espectro político, que está sacudiendo y perjudicando de manera muy importante a el Poder Ejecutivo liderado por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Y que además en un año electoral genera, digamos, un precedente que no sabemos cómo puede influir en las elecciones presidenciales de octubre de este año. En defensa también de la postura del gobierno, hay que decir que las pruebas que manejaba el fiscal no desaparecieron, porque si hubiese sido asesinado el fiscal Nisman y además se robaron las pruebas, uno dice, bueno, las pruebas que estaban contra el gobierno también han desaparecido, cosa, bueno, no voy a hablar sobre lo que pasó en la década del 90. Entonces este elemento también es importante, porque esas pruebas todavía las tiene el equipo de colaboradores del fiscal Nisman, y obviamente el gobierno ha decidido también que las pruebas sean puestas a consideración de la opinión pública. Dicen que hay una llamadita telefónica. Podemos atender la llamada si tiene que ver con este caso. Ya lo hemos puesto sobre la mesa. Adelante, ¿con quién hablamos? Con Eder Henry, estimado comandante, y un
salud también al doctor. Edgar. Dime. Edgar, ¿no? Sí. Edgar, ¿quedó más o menos en claro la explicación? Porque es verdaderamente complejo. No, está didáctico. Bien. Uno puede comprender fácilmente y además han tenido la capacidad de síntesis que es excelente. Bueno. Si lo que yo quería es agregar algo más. Yo he estado muy al tanto y haciendo un seguimiento de esta situación cuando había unos investigadores, no me acuerdo del país, creo que era de Canadá y han indicado de que este era un autoatentado y además que la bomba y que todos esos artefactos no habían salido de la parte exterior de la mía, sino que de adentro, era porque habían recolectado los que están servidos en explosivos, que la carga era de adentro para afuera. Entonces, eso los había desorganizado totalmente a este complot judío que estaba pues en allá tratando de centralizar el foco que se tenía en Israel, que estaban sacudiéndolos fuerte a los palestinos para desviar la atención y justamente se hacen este autoatentado. Okay. Yo creo que la presidenta de allá tiene que ponerse fuerte y tiene que ponerle un purgante grande para que esta gente, esta niña israelita que está allá en territorio argentino, sean retirados y replegados a cuando sea a Inglaterra, pero menos a los territorios árabes como es Palestina. Gracias y buenas noches. Gracias, Edgar. No entremos, les pido a todos, en temas de complot judío o los israelitas que están en Argentina. Esto no tiene que ver con nacionalidades o religiones, sino con intereses del poder político mundial. No pongamos en la bolsa, por favor, no corresponde a toda la comunidad judía o israelita por este tema, porque no corresponde. Hubo, como lo que comentábamos, hubo muchas versiones sobre quién podría estar detrás del atentado. Una de esas versiones era la de un autoatentado, otra era que los servicios de inteligencia argentinos ya estaban alertados sobre el atentado y no hicieron nada por frenarlo. Hay muchísimas teorías, lo cierto es que no se ha podido consolidar ninguna pista seria sobre quiénes pueden ser los autores o quiénes pudieron ser los autores intelectuales de este hecho. No, y aparte, bueno, las teorías no se pueden comprobar, me parece que no corresponde entrar en un terreno de especulaciones, no es lo correcto. Lo que sí ocurrió, y está claro, es que la pista de la responsabilidad iraní fue implantada por la CIA y por el Mossad, y que en su oportunidad el gobierno argentino o el último gobierno del matrimonio Kirchner como que no puso en duda la veracidad o no puso estos elementos sobre la mesa y siguió adelante con la pista iraní, ¿no? Sin ponerla en discusión, cosa que nosotros desde el análisis pensamos que se debió haber hecho. Cuando llegó el gobierno de Néstor Kirchner con una clara voluntad de llevar adelante la aclaración de lo que sucedió en el atentado de la AMIA, lo que se siguió fue, sin ponerlo en discusión, la pista iraní. Exactamente. Bueno, ¿algún elemento más sobre este caso o sobre estas últimas horas o sobre Nisman que nos falte antes de ir a la pausa y ver el material? No, creo que ya está, ¿no? Está bien, sí. Entonces vamos a hacer eso. Última pausa aquí en Ojo con los Medios y al regreso repasamos algún material complementario de lo que estuvo saliendo en los medios de Argentina sobre este tema. Bueno, finalmente queríamos comentarles que en base a todos estos elementos, la hipótesis a la que nosotros desde acá, simplemente como periodistas que analizan los hechos, a la hipótesis que más nos acercamos, sin poder decir que es una hipótesis concluyente, ni que ni ninguna afirmación contundente y adicional, es que parecería ser que este caso se trataría de una especie de ajustes de cuentas internos dentro de los servicios de inteligencia argentinos, y me animaría a decir que no solo argentinos,
en el entramado de una operación que en definitiva, y esto lo deja entrever también la presidenta Cristina con lo que le comentábamos hoy, en el entramado de una operación de inteligencia política para afectar obviamente la imagen de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de un año electoral y de unos intereses locales y hemisféricos. Cuando hablamos de hemisféricos hablo de Estados Unidos, que tienen un claro interés por salir del proceso kirchnerista en la República Argentina. Me parece que esta sería la hipótesis más contundente. ¿Alguna aclaración? No, y es que no es un dato menor que el descabezamiento que hace 2 meses atrás, 1 mes y medio atrás, hizo la presidencia de toda la estructura de los servicios de inteligencia de la Argentina. Eso me parece que tiene un costo, así también como cuando se hacen purgas, como se han hecho en las Fuerzas Armadas en la Argentina. Eso después tiene a veces un rebote. En este caso, si este es el rebote, es un rebote de una gravedad institucional como pocas en los últimos 30 años de recuperación de la democracia en Argentina. Dicho esto, también huelga aclarar que desde nuestro punto de vista hubiera sido, y desde el punto de vista de muchos, hubiera sido pertinente que la presidenta Cristina ofrezca una cadena de radio y televisión nacional para dejar bien clara su postura en torno al caso, cosa que no ha sucedido. Sí se ha expresado la presidenta Cristina, pero mediante una carta medianamente extensa que publicó en su portal de Facebook. Entendemos que por la gravedad institucional que lleva este caso, hubiera sido pertinente que la presidenta se dirija a la nación para dejar en claro su postura. Vamos a compartir ahora algún material. Empezamos por una valoración que justamente tiene que ver con esta cuestión de los servicios de inteligencia del dirigente político Pino Solanas. Adelante. Lo único que no se desinfectó en la Argentina fueron los servicios de inteligencia. Desde la dictadura hoy. ¿Cómo me podés explicar que don Jaime Estiuso, desde la dictadura hasta hace pocos meses, era el número 2 o 3? Yo fui víctima de un atentado con 6 balas en mis piernas. Fue la cueva 8 de la CIDE. Me lo dijeron altos funcionarios del Ministerio del Interior cuando se fueron del ministerio, porque acá todo el mundo tiene amigos. Entonces, la CIDE, hoy sí, maneja fondos reservados que no rinde a nadie. Pero además, como hay manchas en el tigre que gobierna, siempre hay alguna mancha, La CIDE tiene carpetas de todos los altos funcionarios, jefes de las Fuerzas Armadas, magistrados, ministros, y lo que ha hecho siempre como metodología, no la nuestra, todos los grandes servicios de inteligencia del mundo están mezclados con operaciones sucias, resucias. Te tiran una carpeta. Entonces no se ha desinfectado eso, no le rinden cuentas a nadie. La Comisión Bicameral del Congreso jamás se ha reunido, y si se ha reunido nadie se enteró que se reuniera. Entonces, estamos en un mundo de una grandísima impunidad. No soy ni un detective, ni un investigador, ni he profundizado el caso. Pero creo yo que tiene tantas cosas adentro. Estuvo metido y estuvo, la verdad, Nisman navegó por los intestinos del poder. Él trabajaba en estrecha colaboración con la CIDE. Cuando hablas de estrecha colaboración con la CIDE, es estrecha colaboración con la CIA. Y también con el Mossad, que investigó el atentado de la AMIA. Lo único que en la Argentina no se investigó es la pista argentina. O nos olvidamos los 7, 8 años donde la CIDE financió a los falsos testigos de la tráfico y del... Nos olvidamos de todo eso. Argentina necesita desinfectar, derratizar, en serio, su aparato de inteligencia. Hay que hacerlo. Y hay que pensar qué comisión y cómo puede funcionar una comisión bicameral del Congreso con representación de todas las fuerzas políticas. Ahí está, el acento puesto sobre los servicios de inteligencia y la estrechísima relación que evidentemente mantenían con el fiscal Nisman. Una valoración ahora de Horacio Berbisky, un prestigioso periodista y analista argentino con información
muy cercana también a servicios de inteligencia desde hace muchísimos años. Porque además Nisman no consiguió ni siquiera el apoyo de la dirigencia de la AMI de la DAIA. Si él, antes de presentar la denuncia, se reunió, visitó a la dirigencia de la DAIA y de la AMI, les pidió que lo apoyaran. Ellos, conmocionados por la gravedad de la denuncia, realmente denunciar a la Presidenta de la República es de una gravedad extrema en cualquier lugar del mundo. Ellos convocan a todas sus organizaciones integrantes, les transmiten lo que el fiscal les ha dicho, ponen el tema a debate y le transmiten que el fiscal ha pedido una declaración de apoyo. Y la mayoría dice que no. Ni de la DAIA, La ni de mayoría la dice AMIA. que no. A mí me parece que porque lo que él ofrece como elementos probatorios es muy endeble, es muy inconsistente, que es lo mismo que yo ya había señalado cuando él presentó la denuncia inicial contra Irán y los pedidos de captura. El problema de ese dictamen, que se lo señala el juez Canicova, es que no tiene otra cosa que versiones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, desde épocas de la dictadura, agudizado a partir de 1989 y que se mantiene hasta el día de hoy. Hay una relación promiscua entre los servicios de informaciones y la justicia federal. Hay jueces y fiscales que tienen una relación de dependencia con los servicios de informaciones. Esto ha sido denunciado en esta causa, en otras causas. Yo he escrito muchas notas sobre ese tema y a mí me parece que es uno de los gravísimos errores, digamos, que se han cometido en la democracia argentina en los últimos 30 años y específicamente en los últimos 11 años desde que Néstor Kirchner asumió el gobierno. De personal vinculado con la dictadura que seguía en funciones en la Secretaría de Inteligencia y que tenían un manejo promiscuo con la justicia federal. Cuando los servicios de inteligencia actúan como auxiliares de la justicia, deberían atenerse a las mismas pautas y a las mismas situaciones de control a las que está sometida la policía cuando actúa como auxiliar de la justicia. En cambio, los servicios de inteligencia no están sometidos a esas pautas. Ahí está, se abre, por lo menos interesante que se abra el debate en Argentina sobre estos resabios dictatoriales dentro de los servicios de inteligencia, que siempre en nuestros países tienen características similares. En definitiva, la causa de Nisman no tenía grandes argumentaciones y quien sale perjudicado de todo esto es evidentemente el gobierno. Fíjense, vamos a comentar para cerrar una fotito que compartimos con ustedes. Esto sucedió en la Plaza de Mayo en la noche de anoche. Vemos, son muy elocuentes, digamos, los sectores que fueron a protestar. En uno se ve Morite Yegua, en referencia a la presidenta, una soga simulando una horca. Néstor venía a buscarla por Cristina. Recordemos que el expresidente Néstor Kirchner falleció el año 2010, a fines de octubre. Otro señor haciendo la seña de fuck you. Ok, está claro, volvemos, ¿quién es el principal perjudicado por todos estos hechos? Cerramos de esta manera, ojo con los medios, y esperamos reencontrarnos con vos en la emisión de mañana, como siempre acá a 18:30, por Avia Yala. Un abrazo grande, doctor, gracias. Comandante, hasta mañana. Hasta mañana.